La Nespresso Inicia es una de las cafeteras más vendidas de la gama Nespresso. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres ver cómo prepara el café? ¿Qué la diferencia del resto de cafeteras Nespresso y saber cuál es su precio? Pues quédate con nosotros que en tan solo unos minutos podrás conocerla en detalle. Seguramente lo primero que te estarás preguntando es cómo prepara el café esta máquina. Pues lo primero que debes saber es que, como todos los modelos Nespresso, la Inicia tiene 19 bares de presión, lo que le permite preparar cafés expreso con ese aroma intenso y esa característica capa de espuma de este tipo de cafés. Pero ten en cuenta que el funcionamiento de todas las máquinas Nespresso es muy parecido. Su mecánica interna es casi idéntica y, por lo tanto, independientemente del precio, todas preparan el café igual. No os penséis que las máquinas más caras hacen un café más bueno. Las diferencias de precio entre los distintos modelos se justifica por otros factores estéticos y funcionales que os mostraré en el vídeo. En cuanto al apartado estético y de materiales, pues bueno, comentar que la Inicia es una cafetera de muy buena calidad, muy bien acabada. Como podéis ver, todo el cuerpo de la máquina está hecho de plástico duro, que se percibe de buena calidad. Y luego tiene una serie de elementos que están acabados en plástico duro también, en este caso negro. Si la comparamos con cafeteras de gama superior como pueden ser la Pixi y la Cities, que por supuesto también son más caras, sí que es cierto que algunos acabados de la máquina, como pueden ser la anilla, la boquilla, el depósito de cápsulas y la bandeja, son de plástico negro. Se ve un plástico de buena calidad, pero sí que es cierto que estas máquinas que os comentaba pues tienen ya unos detallitos hechos en un cromado que le dan un aspecto metálico, que le dan un aspecto superior. De todos modos, si es algo que nos parece importante, la verdad es que por el ahorro de precio que supone esta máquina, merece la pena. Este modelo Inicia lo fabrican dos marcas, Krups y DeLonghi, aunque la verdad es que las diferencias entre ambas marcas son mínimas. Funcionan exactamente igual. Únicamente varían algunos aspectos estéticos, como la forma de la boquilla dispensadora de café y la parte frontal del depósito de cápsulas usadas. Otro factor a tener en cuenta es que el modelo de Krups está disponible en color blanco y rojo, y el modelo de DeLonghi en color crema y negro. Por lo demás, los dos modelos de ambas marcas son casi idénticos. En cuanto a las medidas, la Inicia mide 11,5 centímetros de ancho, 25,1 de alto y 36,9 de fondo, lo que la sitúa en un tamaño medio dentro de la gama Nespresso original. Pensar que la Essenza Mini es la cafetera más compacta de la gama y esta es un poquito más grande, y luego ya tenemos la Pixi, que tiene prácticamente la misma medida que esta, y luego las Cities y la Urbanista, que son bastante más grandes, con lo cual podríamos decir que esta cafetera se ubica en un tamaño medio dentro de la gama Nespresso. A nivel funcional, cosas que debéis conocer de esta máquina, pues una de ellas es el depósito de agua. Es un depósito de agua con capacidad para 0,7 litros, que es una medida habitual en cafeteras Nespresso. Pensar que la Essenza Mini, que es una cafetera más pequeñita, tiene una capacidad para 0,6 litros, con lo cual es prácticamente la misma. La Pixi, que es una máquina muy parecida a esta, tiene capacidad también para 0,7, y si queremos una mayor capacidad ya tenemos que saltar a una cafetera como la Cities, que es bastante más cara, o otra marca como es la Philips Urbanista, que también tiene capacidad para 1 litro. También tener en cuenta que el depósito puede extraerse entero, con lo cual es muy fácil de trasladar para poderlo llenar más cómodamente. Y otro aspecto que es práctico y que no tienen todas las cafeteras Nespresso es que la tapita va fijada por esta pestaña al depósito de agua. Esto puede parecer una tontería, pero es bastante práctico, sobre todo si tenemos la cafetera ubicada en alguna esquina de la cocina y el depósito no es del todo accesible. De esta forma levantaremos siempre la tapita y para rellenar nunca se nos puede caer por detrás de la cafetera o dentro del depósito. Otro aspecto que debéis tener en cuenta a la hora de comprar una máquina Nespresso es la capacidad del depósito de cápsulas usadas. En este caso, la Inicia tiene capacidad para 11 cápsulas usadas, que
Para mí es claramente una de las ventajas que tiene respecto a otro de los modelos que está en un rango de precio similar, como es la Sensa Mini. La Sensa Mini es una cafetera mucho más compacta, más pequeñita y únicamente tiene capacidad para 6 cápsulas usadas. Con lo cual en el día a día se nos puede hacer un poco pesado cuando vayamos con prisa por la mañana, por ejemplo, tener que vaciar el depósito para poder preparar el café. En este caso, pues prácticamente esta cafetera tiene prácticamente el doble de capacidad, que además es una capacidad igual a cafeteras de gama superior como pueden ser la Pixie o la Cities, que también tienen capacidad para 11 cápsulas, con lo cual es un punto a favor de esta máquina. Otro tema importante a tener en cuenta es que si nos gusta tomar el café con leche en una taza grande, como podéis ver, si intentamos situar una taza aquí debajo, no cabe bien y no tenemos espacio suficiente. Pero esta bandeja reposatazas es abatible, podemos subirla así y así tenemos el espacio suficiente para poner una taza o un vaso de mayor tamaño y poder preparar así nuestro café. Sí que es cierto que al retirarla a veces cae sola y a veces no. Si se queda aquí arriba, a veces caen algunas gotitas y se nos puede manchar la encimera y eso puede ser un poquito incómodo. Pero bueno, simplemente lo que tenéis que hacer es acordaros de bajarla una vez saquéis la taza de debajo de la máquina. Y ahora que ya conocemos un poco mejor este modelo, veamos qué precio tiene. La Nespresso Inicia vale 99 € en España, lo que la convierte en una de las máquinas Nespresso más económicas que puedes encontrar actualmente en el mercado. Además, como habéis podido ver en el vídeo, ofrece prácticamente las mismas funcionalidades que el resto de cafeteras más caras, lo que la convierte en un modelo totalmente recomendable. Pues nada más, espero que el vídeo os haya resultado muy útil, que os permita saber si la Inicia es el modelo que estáis buscando y por último solo deciros que si os ha gustado el vídeo por favor darle al like o suscribiros al canal, que eso siempre nos ayuda mucho y nos anima a seguir produciendo vídeos como este. Que vaya todo muy bien.